Bienvenidos a toda la familia Cristo Rey. Mi nombre es Patricia Rosado, soy la psicóloga del área psicopedagógica del colegio. El tema que les quiero tratar hoy día es muy importante porque tiene mucho que ver con las sensaciones, las emociones que experimentamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro y de incertidumbre en el que estamos viviendo. Ya anteriormente les había tocado otros temas, ¿no? Como la ansiedad, la comunicación en familia, cómo enfrentar la ansiedad, etcétera. Y bueno, luego de conversar mucho con algunas personas allegadas a mí, con pacientes y con padres de familia del colegio que pidieron la cita virtual también para los estudiantes, ¿no? Y que me manifestaron alguna de sus emociones y sentimientos y lo que les estaba pasando ahora, es que hice este video que espero les pueda ayudar a los padres de familia y también a los estudiantes. Muy bien, y le puse de título ¿Por qué nos sentimos perturbados? Bueno, usé la palabra perturbados porque no es una palabra necesariamente negativa, sino es tal como lo dice, ¿no? Perturbados. Es cuando nosotros tenemos o experimentamos una emoción que nos causa desasosiego, malestar, que nos perturba, que no nos deja cumplir nuestros objetivos de manera adecuada eh, y que nos molesta y por eso queremos solucionarlo. Por eso hablamos de perturbación, ¿sí? Y vamos a ver de dónde viene esto, por qué me siento así. Para poder hablar de eso tenemos que hablar de las emociones. Las emociones se dividen en emociones negativas y emociones positivas. Las emociones negativas son las emociones que nos hacen sentir mal, por eso se llaman negativas. El miedo, la tristeza, el enojo. Y las emociones positivas que vienen a ser la alegría, la felicidad, el regocijo, la tranquilidad, la relajación, ¿no es cierto? Sin embargo, no quiere decir que son malas las negativas o que necesariamente son buenas las positivas. Nosotros podemos tener emociones negativas, pero que nos sirven, son útiles, porque nos sirven para solucionar un problema. También podemos tener emociones positivas, pero que no son útiles, porque nos pueden llevar a equivocarnos, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, si yo tengo miedo de subir a un taxi que no conozco, extraño, que no tiene, no sé, no es conocido, ¿no? Y de pronto de madrugada, entonces me va a dar miedo, ¿no? Y voy a preferir llamar un radiotaxi. Ese miedo es útil, esa emoción es negativa, pero es útil porque me sirve para escapar de una situación peligrosa. Y es útil porque llego a salvo a mi casa, ¿no? No sería lo mismo que me arriesgue a ir en un vehículo desconocido. Igualmente la alegría, ¿no? A veces estamos muy eufóricos y podemos equivocarnos, ¿sí? Porque la euforia también nos lleva a decidir cosas que después nos arrepentimos. Bien, la emoción tiene un componente fisiológico, es decir, que sentimos a través de nuestro cuerpo la respuesta emocional, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad nos puede latir el corazón, la sudoración, en el enojo también nos ponemos rojos, apretamos nuestras manos, nuestros puños, sudamos, qué sé yo, ¿no? El corazón también puede latir más rápido. Igual en la tristeza o la depresión estamos con sueño, con flojera, ¿no? Entonces, la emoción, digamos que es la manifestación de todo un proceso que sucede en nosotros. Y lo que nosotros identificamos de entrada es la emoción, ¿no? Y decimos, ay, me siento tan aburrido, ¿no? O estoy tan nervioso, preocupado, o estoy molesto, irritable, ¿no? Es como que lo primero que identificamos. Por eso es importante hablar primero de emoción, porque es el resultado final de, de, de un proceso interno, ¿no? Que ahora les voy a explicar. Pero es importante reconocer esa emoción, porque ella es la que te va a llevar a descubrir cómo manejarla, ¿sí? Les voy a explicar cómo es que y de dónde vienen las emociones. Bien, viene de un ABC. ¿Sí? Eso se llama terapia racional emotiva. Es una forma de explicar, por cierto, científica, de dónde vienen nuestras emociones. Entonces, lo explicamos en un ABC y les voy a explicar qué cosa es cada letra. Eh, A viene a ser los eventos activadores, ¿sí? O el evento activador, la situación que activa mi respuesta emocional. B viene a ser mi sistema de creencias. Es todo lo que yo
pienso, ¿sí? Mis creencias, mis actitudes, mis pensamientos, mis ideas, mis valores, toda la información que yo tengo en la cabeza. Y C viene a ser la respuesta, la consecuencia, es lo último, es la respuesta conductual, emocional, cognitiva y fisiológica. ¿Por qué? Porque ya es lo último que siento, ¿sí? Puedo sentir alegría y esa alegría me va a llevar a comportarme de una manera. Quizá llego a casa feliz, abrazo a todos. Cognitiva porque también me lleva una forma de pensar y fisiológica, como ya les dije al inicio, la emoción tiene una parte física. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Si hablo de A como un evento activador, quiere decir que es algo que me sucede, que puede ser un suceso interno o un suceso externo. Voy a dar el ejemplo con el suceso externo. Digamos que de pronto yo veo mm, una noticia, una noticia donde nos dicen que no hay respiradores para Tacna. Estoy mirando las noticias y dice no hay respiradores en Tacna. Inmediatamente yo empiezo a sentir preocupada, con miedo, nerviosa. Eso vendría a ser C, es la consecuencia. Las personas suelen decir, es que vi la noticia de que ya no había respiradores y me puse muy nerviosa, me preocupé. Eh, pero olvidamos el componente B que está en el medio. Es la forma en cómo nosotros pensamos, cómo interpretamos a la situación activadora, es decir, a A. Volviendo al ejemplo, sería cuando veo la noticia y veo que no hay respiradores, empiezo a pensar, a interpretar y digo, o sea que si yo me enfermo, o ¿qué va a pasar? Quizá no va a haber un respirador y no me van a poder ayudar y me voy a morir, y mis hijos y mi esposo y todas esas cosas. Y cuando pienso eso, es que viene C, que es la consecuencia, viene la emoción perturbadora. Perturbadora es cuando es muy intensa y cuando nos molesta por muchos días y cuando obstaculiza nuestra vida, digamos, nuestra estabilidad, ¿no? Nuestra forma, vamos a decir, normal de manejarnos, ¿no? Donde nosotros llegamos a nuestras metas, cumplimos con lo que deseamos, ¿sí? O sea, nos comportamos de una manera productiva para nosotros mismos. Entonces, eh, vamos a ver otro ejemplo. Cuando dice un suceso interno, digamos que en A yo estoy sentada, estoy pensando y digo, y me empiezo a imaginar que mi mamá se enferma con el COVID, ¿no? Porque mi mamá trabaja en un hospital, entonces empiezo a pensar, uy, si mi mamá se enfermara, ¿no? Ella va todos los días a trabajar al hospital. Y en eso viene B, que es la interpretación. Empiezo a pensar, ¿y si le pasa algo? ¿Y si se enferma? ¿Y se muere mi mamá? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos todos? ¿No? Seguro yo me sentiría mal y no la voy a ver más. Y entonces esa interpretación lleva a la consecuencia C, que es que me voy a poner muy triste y posiblemente me ponga a llorar. Muy bien, entonces con estos ejemplos les estoy explicando que hay una situación activadora, luego viene una interpretación y luego C es la consecuencia. Ese es el ABC. Y la consecuencia es emocional, es decir, la emoción que me lleva a comportarme de una manera, por eso es conductual, me comporto de cierta forma. Si me pongo triste, hablando del ejemplo anterior, quizá me voy a mi cuarto, me encierro y no quiero hablar con nadie. Mm, cuando hablo de fisiológico es que me levanto ya de mala gana, no quiero hacer nada, tengo flojera, estoy cansada, ¿no? Entonces vemos que esas consecuencias que vienen están relacionadas a un tipo de pensamiento que yo tuve en relación a un evento activador. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cómo hago para no sentirme así, no? Pues tendríamos que manejar nuestro sistema de creencias, o sea, la parte B. No, no podemos manejar A, porque A es una situación que no la podemos controlar necesariamente. Es decir, podemos hacer un intento de controlarla, sí, pero no es la que motiva la emoción. El que motiva la emoción, el que motiva nuestra respuesta física y todo lo que sentimos es B, es la forma en cómo yo pienso. Por eso podemos ver personas que reaccionan diferente unas de otras. Es decir, si yo hablo del ejemplo de ver la noticia de que ya no hay respiradores en Tacna, yo puedo responder poniéndome muy ansiosa. Y puede ser que mi hermana, que está viendo la noticia conmigo, simplemente la ve y
y le es indiferente. O puede ser que mi mamá también la está viendo la noticia y ella se siente enojada y empieza a renegar, ay, estas autoridades, ¿cómo es posible y tal? Entonces son tres reacciones diferentes, tres emociones diferentes para un mismo evento. Y esa es la prueba, la evidencia de que nuestra emoción no depende de los hechos, depende de lo que nosotros sentimos, de lo que no, perdón, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros interpretamos, de lo que nosotros eh, evaluamos de la situación. ¿Sí? Evaluar quiere decir qué tan malo es, qué tan bueno es, etcétera. Muy bien, entonces dice, entrando, como ya saben que la parte importante es B, porque B es nuestra manera de pensar, hablaremos un poquito más de las creencias y dice que con respecto a C, la terapia racional emotiva, o sea, la REP o el TREC o el ABC que les he explicado, distingue entre pensamientos o creencias apropiadas, funcionales o no perturbadoras, y las inapropiadas, o sea, disfuncionales o autosaboteadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya sabemos que el poder de nuestras emociones lo tiene nuestra manera de pensar, hay que diferenciar cuando un pensamiento, una creencia, una idea, un, un valor, lo que tengamos en la cabeza, es apropiado, o sea, funcional, que nos va a servir para algo, que no nos va a perturbar, o cuando ese pensamiento es disfuncional, o sea, que no me va a ayudar a nada, no me va a ayudar a llegar a una solución, no me va a ayudar a sentirme mejor. Y cuando dice autosaboteador, es que ese pensamiento lo que hace es que nos perjudica a nosotros mismos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy viendo la noticia de que no hay respiradores y entonces empiezo a interpretar cosas y a pensar, es que esas autoridades son unos tal y unos cuales y empiezo a renegar y empiezo a pensar de que son unos inútiles, incapaces, que no sirven para nada, que todavía todo el día, todo el tiempo lo mismo, ¿no? Y al otro día vuelvo a ver la noticia y entonces sigo pensando lo mismo a estas personas. Entonces lo único que estoy logrando es enojarme más, no estoy logrando solucionar un problema. Por tanto, esos pensamientos ya son disfuncionales. Tampoco porque yo esté pensando todo el tiempo en la injusticia de estas personas, de estas autoridades, o lo incapaces que son, o los inútiles, o todos los adjetivos negativos que yo les pueda poner, eso no va a cambiar a esas autoridades. O sea, yo puedo renegar y hablar de ellos y decir muchas cosas, pero no va a cambiar la decisión de las autoridades. Tendría yo que hacer algo, ¿no? Tendría que, no sé, ser un periodista o una ONG que pueda reclamar. Pero si estoy en mi casa haciendo algo que no va a producir una cosa, sino que solamente está dentro de mi mente, estar piense, piense y enojándome, y veo que no va a cambiar la situación en sí, entonces también es disfuncional, ¿sí? Eh, también es inapropiado disfuncional o autosaboteador cuando yo pienso algo que no me ayuda a solucionar el problema. Por ejemplo, digamos ese estudiante o que piensa que su mamá se va a enfermar porque va al hospital, entonces porque trabaja en el hospital y tiene y puede contagiarse el COVID, entonces empieza a pensar todo eso, mi mamá le va a pasar eso y se pone triste y se deprime de tanto pensar esto. Entonces esa depresión lo que le lleva es encerrarse al cuarto, no querer hablar con nadie, a lo mejor también lleva un poco de enojo, ¿no? Y se enoja con sus hermanos, se pone de mal humor y entonces ese tipo de pensamiento no le está ayudando a su objetivo principal. ¿Cuál es su objetivo? Es disfrutar con su madre, es disfrutar de su compañía, de tenerla cerca, ¿sí? Porque eso es lo que él quiere. Pero el pensar tanto que la va a perder o que qué va a pasar con ella o si se muere mi mamá o si le pasa algo, entonces no le deja disfrutar a su mamá, lo que hace es encerrarse en el cuarto, apartarse de toda la familia, ya no quiere jugar, si a lo mejor quieren hacer una actividad juntos. Entonces, esos pensamientos no le llevaron a su objetivo, que era estar más cerca de su mamá o disfrutar de ella, sino al contrario, lo autosabotearon, o sea, se apartó más de su mamá. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros más o menos aprendemos a distinguir cuando un pensamiento es apropiado o racional o funcional o cuando un pensamiento es inapropiado, disfuncional o autosaboteador. Bueno, espero que hayan podido comprender la explicación que les he dado. Sé que es breve y que hay mucho que conversar respecto a este tema, pero
Con esto que les he explicado, los invito a que analicemos un poco más nuestros pensamientos, ¿no? Como dice ahí, prestar atención a nuestros pensamientos y aprender a distinguir cuáles son objetivos o racionales y cuáles son irracionales, ¿no? O sea, tenemos que buscar cuando, si me siento muy mal, muy triste, muy ansioso o muy enojado, seguramente es una relación directa, esto tiene una relación directa con el pensamiento que tenemos. Si es un pensamiento, si estoy intensamente, o sea, estoy muy ansiosa, muy nerviosa o muy triste o enojada, irritable, seguramente que estoy teniendo pensamientos irracionales o disfuncionales. Entonces tengo que un poco poner a prueba lo que estoy pensando. ¿Es cierto lo que estoy pensando? ¿Tengo evidencia de eso? ¿No? Y con eso también vamos a lograr que baje la emoción a su nivel normal. O sea, estamos en un estado difícil, único, raro. Yo creo que eh, nadie nunca ha pasado, nunca hemos pasado por una situación similar. Eso es totalmente nuevo. Y de lo único que tenemos seguridad es de que no hay nada seguro. Bueno, sí, ¿no? O sea, realmente no hay nada seguro, pero esta situación nos lleva a pensar que no tenemos nada seguro. El trabajo no es seguro, el dinero no es seguro, el ir al colegio no es seguro, cuándo voy a ir, no sé, cómo va a funcionar, cómo va a ser, si voy a ir ahora, una semana, no lo sé, o si trabajo en un lugar como un hospital, me voy a enfermar o no me voy a enfermar, ¿no? O sea, la inseguridad sobre mi salud, sobre mi vida. Entonces, nuestros mayores pensamientos son relacionados a eso, ¿no? A la inseguridad. Y como les dije, pensar todo el tiempo en lo que no tenemos seguro es irracional. Tenemos que pensar en las cosas que podemos hacer, en lo que podemos controlar, porque eso sí, sí lo tenemos seguro. Pero lo de mañana, pasado, el colegio, el estado, los ventiladores y tal, no, nosotros no controlamos eso ni lo tenemos seguro, entonces no estemos pensando en eso todo el tiempo o irracionalmente, ¿sí? Eh, bueno, espero que puedan poner en práctica este ejercicio del ABC, puedan reconocer sus pensamientos y para cualquier duda, no, eh, con mucho gusto, hagan la derivación a su tutor y yo les podría, a través de las vías del colegio, me derivan el caso y podríamos conversar, porque sé que muchos de ustedes están preocupados también los estudiantes por muchos de sus padres o sus familiares, ¿sí? Muy bien, gracias por su atención y espero verlos en otra oportunidad.